la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, vamos a estar hablando de esta maravillosa carta. Dios es bueno. Me dice un amén cuando la tengan. Qué bueno es Dios. Vamos a leer la palabra hasta el versículo 4. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí vamos a quedarnos para mientras, hermanos. Vamos a hablar de ciertos pormenores de esta carta. En toda esta carta de Santiago vamos a dar más o menos un pequeño panorama de esta carta. Esta carta es una carta de vida práctica para la iglesia. Es vida práctica cristiana, el andar diario en nuestras vidas, la manera de comportarnos en nuestra vida. Santiago, en estos capítulos que vamos a estar tocando, por supuesto quizás no todos, pero se va a escoger por lo menos unos 3 capítulos para predicar, y vamos a estar viendo verdades bíblicas, hermanos, donde vamos a encontrar bastante. Esta carta tiene mucha relación con el libro de los Proverbios. Santiago cita este libro de los Proverbios y también tiene muchas alusiones, hermanos, al Sermón del Monte. ¿Cómo se llama? Vamos a dar un panorama de Santiago. En la Biblia hay varios Santiagos, se cree que hay unos 3, unos 4 Santiagos, hermanos, pero el Santiago que escribe esta carta es exactamente el medio hermano de Jesús. Judas y Santiago son medios hermanos. ¿Por qué medios hermanos? Porque Jesús era hijo de Dios. Quitó prestado el vientre de María. Por supuesto, este Santiago con Judas y los demás hermanos y que, ¿cómo se llama?, que se mientan en el Evangelio de Mateo. Hermanos, son personas que nacieron de la relación de José y de María. Entonces, Santiago se convirtió en uno de los primeros pastores de la iglesia en Jerusalén. Y hermanos, la vida de Santiago, que también en otras traducciones se llama Jacobo, y también la forma del Santiago, esa traducción que aparece en la Biblia, hermanos, realmente su nombre en esta traducción es Tiago. Así, ese nombre es bastante, ¿cómo se llama?, que se siente ahí por Latinoamérica. ¿Cómo se llama? En Sudamérica existe bastante este nombre de Tiago, pero como se le da, ¿cómo se llama?, un prefijo, se le dice Santiago, San Mateo, San Lucas. Ustedes saben eso. Entonces, la vida de este hombre, hermanos, desde Santiago, se encuentra relacionada, hermanos, en esta carta. Siempre, para que entendamos, los hijos de Dios, existe la Biblia como la verdad absoluta de Dios. Eso no lo dudamos. Pero siempre existirán, hermanos, versiones extrabíblicas que nos enseñan y nos amplían el panorama más de los hombres de Dios. Por ejemplo, de este hombre, hermanos, hay una historia que este Santiago, que escribió esta carta, hermanos, dice que era un hombre que oraba tanto y pasaba tanto de rodillas que le decían el hombre de las rodillas de camello. Ese era el sobrenombre que tenía él en su región, porque era un hombre que oraba tanto que los callos que tenía en las rodillas, igual a los suyos, pues, ¿cómo se llama?, que tenía en las rodillas, hermanos, era tan grande porque era un hombre con una absoluta
dependencia de Dios. Y eso es lo que habla la historia. Escúcheme bien esto. Este hombre llamado Santiago, hermanos, no es la misma persona aquella que muere cuando Pedro es, ¿cómo se llama? Es apresado y que Dios lo salva, y que están en una casa ahí orando por Pedro y lo ven que Pedro toca la puerta y le abren y le vuelven a cerrar la puerta y dice, es el espíritu de Pedro, ya lo mataron. Estaban orando con tanta fe los hermanos que Dios obrara por Pedro, hermanos, que cuando Pedro toca la puerta, que Dios lo había salvado a través de un ángel, la gente dice, le volvieron a tocar la puerta, una muchacha, ahí está Pedro. ¿Y qué Pedro? No le dio, sigamos orando a hacer el espíritu de Pedro, ya lo mataron. Hermanos, a veces uno está orando, hermanos, pero no está seguro de lo que está orando, y esos detalles aparecen en la Biblia. Pero este hombre, hermanos, se cree por la historia que fue martirizado. Y dice que la manera que fue martirizado, o sea, traduzca la palabra martirizado, que fue asesinado. Dice que una turba lo llevó al pináculo del templo. ¿Se acuerdan quién estuvo en el pináculo del templo y le dijeron que se tirara y que los ángeles iban a aparecer para salvarlo? Jesús. Casualmente su hermano en la carne, Santiago, lo llevaron al pináculo del templo, pero eso no le dijeron, si eres hijo de Dios, tírate. No, lo tiraron. Dice la historia de la tradición que este hombre cayó abajo, pero no murió desde la caída. Pero abajo habían muchas personas, hermanos, con grandes garrotes, hasta que se lo acabaron y lo mataron a puros garrotazos. Esa es la historia que tiene, hermanos, Santiago, del cual estaremos hablando, hermanos. Y fue golpeado por sus transgresores a tal grado, hermanos, que ahí mismo murió uno de los grandes hermanos de Jesucristo, Santiago. Pero ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que la Biblia nos va a ir diciendo. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo hablar un poquito. Hermanos, hay tanto que hablar en Santiago. Es una carta bastante buena para la iglesia. Nos ayuda a mantener principios, hermanos, de relacionarnos unos a otros. Por eso le digo, es bien citado los proverbios, es bien citado el sermón del monte, y nos va a dar principios al transcurso, hermanos, y le doy un consejito. Lea la carta de Santiago. Hermanos, lo que más se puede tardar para leer la carta de Santiago son 15 minutos, lo máximo. 15 minutos, y para leerla detenidamente, hermanos, unos 20 minutos. Es una carta en breve. Yo sé que pasa más tiempo usted en el teléfono. Póngale cuidado esta semana a la carta de Santiago y aprovechemos el tiempo bien, porque los días son malos. Hermano, cuesta leerla. Estamos en pequeñas cartas como Santiago. Es bueno leerla. Puede leerla en una versión, no importa la versión que la lea, pero es una carta que nos va a bendecir mucho en nuestras vidas. Vámonos al versículo 1. Dice la Biblia: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No olvidemos un detalle en la Biblia. El saludo que miramos, hermanos, de una carta es un saludo que no lo escribió otra persona, lo escribe la persona que manda la carta. Aquí, así que este saludo, hermanos, le pertenece de puño y letra al apóstol Santiago. Y mire cómo se pone: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, pongámonos un poquito en el lugar de Santiago esta tarde. ¿De quién era el hermano Santiago? De Jesucristo. Hermano, pero ¿por qué él no se pone en esta carta fantaseándole a todos los hermanos y a los cristianos, a los cuales iba dirigida, por supuesto, a cristianos judíos convertidos al evangelio? Él nunca dice ahí: mire, para que me conozcan, mi hermano fue Jesús. Los dos éramos hijos de la misma mamá, aunque no del mismo padre. Pero Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Conocían los judíos a Dios? Sí. Conocían a Jehová, conocían al Dios del antiguo pacto. Pero ¿qué está diciendo Santiago de entrada en esta carta? Yo soy siervo del Dios de Israel y soy siervo del Dios y Señor Jesucristo.
Mire qué entendimiento. ¿Cómo era posible, hermano, que Santiago, conviviendo con Cristo, conociéndolo quizás, porque era su hermano mayor en la carne, pero Santiago no se expresa de Jesús como mi hermano mayor, él se expresa de Cristo como su Señor? Hermano, Cristo dio pruebas indubitables al lugar de no tener ninguna duda que no solamente era un hombre en la tierra de Palestina caminando, sino que era Dios mismo revelado en la tierra de Palestina con todo el poder, con toda la gloria, con toda la grandeza, a tal grado que su propia familia estaba consciente que él no era un hombre común, él era el Hijo del Dios viviente. A tal grado que hay una cita en Mateo que dice, que le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos te andan buscando. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Si esos que están afuera no hacen la voluntad de mi Padre, que es Dios, no son mis hermanos, que es de mi mamá. Pero qué bueno que los hermanos de Jesús en la carne también hacían la voluntad del Señor. Y hay una parte en los escritos de los evangelios que se acercan la familia, por supuesto su mamá y sus hermanos, para convencer a Jesús, escúcheme bien, para convencer a Jesús que tuviera vida social. ¿Me entiende? Porque se creía que Jesús ni le quedaba tiempo ni para comer por estar haciendo la obra de Dios. Y hasta el grado que lo convencen, hermano, y quieren llevárselo porque ellos creían, según la familia, que ahí también andaba hermano Santiago, que escribe esta carta, creían que Jesús ya estaba fuera de juicio, porque no había habido una gente tan embelesada en hacer la obra de Dios como Cristo. ¿Y sabe qué le decían ellos, hermano? Que querían llevárselo aparte. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? A la gente que le dijo, allá andan tu mamá, allá andan tus hermanos, allá andan buscando. Jesús le dice claramente eso: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y cuando ve a la familia, ¿sabe qué le dijo? ¿Me entiende? Aún cuando usted tenía 12 años, ¿sabe qué le contestaron, hermano? Señor, ¿por qué te quedaste? En las cosas de mi Padre, dijo, me conviene estar. A Jesús nunca la familia le estorbó, hermano. A pesar de que la familia al principio no creía en él, pero aquí miramos a Santiago, decir, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, qué precioso. A mí me da risa que hay gente que dice que la religión tradicional dice que la madre de Jesús es inmaculada, o sea, que no pecó. Pero en el Magnificar de María, en el libro de Lucas, María dice que Cristo era su Señor y su Salvador. Porque aún María ocupaba que Dios, que es Cristo, la salvara. Ese Magnificar, hermanos, que es uno de los magnificares más grandes, las oraciones más grandes y la declaración más grande de la Virgen María, por supuesto, hermanos, diciendo que Cristo es su Señor y su Salvador. ¿Qué más contundente? María no se perdió. Él sabía que su vientre había sido prestado para que lo más glorioso de los cielos y la tierra incubara en ella, y ella fue la madre de Jesús. Escuchen bien, pero en su vientre se anidó el Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el grande y poderoso Jehová de los ejércitos. Por eso es que la Biblia dice, y la llamarán bienaventurada. Eso no se le quita a la Virgen María. Bienaventurada. Y todas las mujeres dicen que, hermanos, que hablarán que ella es una bienaventurada. Los hombres hablarán por las generaciones que es bienaventurada. Hermanos, la Virgen María, que concibió en su vientre por el Espíritu Santo, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice que es. Y Dios la pone en el lugar perfecto como la madre de Jesús. Así que los cristianos amamos a la madre de Jesús. No la veneramos ni le pedimos milagros, pero la honramos porque Dios tuvo misericordia de ella. Dios la tomó.
Pero usted dirá, qué privilegio de María, también por usted hizo lo mismo. Y no solo eso, dio su sangre y dio su vida por usted y por mí. Así que denle un buen aplauso a ese Dios que no diferenció de María ni de nadie, sino que nos amó a todos nosotros. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice lo mismo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando usted ve este asunto de este saludo que dice a las tribus, por supuesto, esta carta va dirigida, hermanos, como la de Hebreos, a cristianos judíos convertidos. Y aquí dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Esa palabra dispersión, hermanos, tradúzcala en buen salvadoreño, gente regada por todo el mundo, pero ahí están creyendo en Dios. Hermano, dicen que no hay un lugar en el mundo que no haya un judío. Y casi ahí somos los salvadoreños, dicen que donde quiera hay un salvadoreño. Pero no hay un lugar. Por eso que cuando estos hombres judíos de hueso colorado como Santiago, cuando saludaban en su carta decían saludos, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión por todos lados. Ahora esta carta va dirigida a ellos. Y aquí empieza de entrada, hermanos, el versículo 2. Y se nos va a ir abriendo un panorama de una vida práctica, hermanos, en tal grado que en este capítulo 1 vamos a ver una fe viva en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Mire, Dios nos dejó la fe. Y esa fe que el cristiano tiene, el hombre y la mujer de Dios tiene, es una fe, hermanos, que no nace de una prueba. Dice la Biblia que viene por el oír. Y viene por el oír palabra de Dios. Una de las cosas que como predicadores, hermanos, tenemos nosotros en esta casa, es que le predicamos y procuramos predicarle exactamente el consejo de Dios. No quitándole ni añadiéndole a la palabra de Dios. Y usted mira, ¿y con qué propósito? El propósito es que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted conoce cómo Dios piensa. Usted conoce la manera bíblica, cómo comportarse, a tal grado que si usted por 1 año, 2 años está en esta casa oyendo palabra de Dios, usted va a tener conciencia de pecado y conciencia en su vida cuando está obrando bien y cuando está obrando mal. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos de entender, hermanos, que Jesús fue claro en una palabra que Él dijo, y a mí nunca se me olvida, dijo, en el mundo, ¿qué dijo? ¿Les va a ir bien? No, no dijo eso. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. Y estas palabras, escúcheme bien, están en el Sermón del Monte. Y Santiago vuelve a citar las palabras de su hermano y Señor Jesús y su Dios Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros no nos equivoquemos que la vida es un andar peligroso, complicado, de dolor, de pruebas y de grandes aflicciones. Por eso es que su servidor le dice siempre, mire, el ser humano bien está entrando en una prueba, en medio de una prueba, o saliendo de una prueba, pero esto es un círculo vicioso. Ahí vamos. Entonces a veces, hermanos, se escucha de un evangelio amañado que te dice, vienen buenos tiempos para tu vida, nadie te va a hacer frente, nadie te va a avergonzar, nadie va a poder contigo, tú eres un gigante, tú eres un poderoso de Jehová, y la gente dice, aleluya, dice. Mentira. Mentira, si Satanás ni a Jesús respetó, hermano. Ni a Jesús respetó. No respetó a Pablo, no respetó a nadie. Satanás le buscó a tender trampas para que viviera en aflicción, en prueba, en persecución, en menosprecio. Hermano, el evangelio, escúcheme bien, a este lado de la vida es complicado. Yo le he puesto que si aquí estuviéramos haciendo una cosa, una obra, hermanos, para ayudarle a la gente en esta vida, yo le he puesto que hubiera gente haciendo cola afuera. Pero aquí estamos ayudándole a la gente para que soporte las pruebas y las aflicciones en la fe que tenemos.
Hermano, y usted me dirá, ajá, y en el mundo vive mejor la gente. Aparentemente. Pero usted tiene, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, una esperanza firme y viva en aquel que ha creído. Y aunque pasemos pruebas, aunque pasemos dificultades, nosotros estamos seguros de una verdad. Seguiremos adelante. Seguiremos adelante a pesar de lo que sea. Dice, hermanos míos, dice, y mire la actitud que pone el siervo Santiago. De entrada en este versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, a veces cuando leemos la Biblia parece que es contradictorio si aislamos un versículo. Pero los versículos en la palabra de Dios están ligados a un versículo anterior o a un versículo posterior. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo, porque a veces la gente para predicar algo aísla una promesa y le quita el mandamiento. ¿Me entiendes? Porque Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no le dijo que no iba a tener problemas. Le dijo que iba a estar con él. Hermano, una de las promesas de Cristo no es que tú no te vas a enfermar. No es que no te vas a levantar con un dolor quizás a medianoche. No es que no te van a dar una llamada para darte un susto. Es lo que ha dicho. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo he vencido al mundo. Ustedes lo van a vencer. Pero que los va a ir mal, los va a ir mal. Les va a ir mal. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cualquiera puede decir, o sea que Santiago nos está diciendo que cada vez que vengan pruebas nos gocemos. Usted dice, ¿y quién gozarse con un problema, hermano? ¿Quién se goza con una dificultad? Nadie. Pero aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice siquiera, mire, hermanos, medio alégrense. No. Dice que tengamos por sumo, que la medida de nuestro gozo suba cuando estemos en prueba. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis. Hermano, ¿tienen prueba los cristianos? Sí. ¿Tiene prueba la gente que no conoce a Dios? Sí. Sí, todos tenemos pruebas. La pregunta es, ¿a dónde son mejores las pruebas? ¿Afuera de Cristo o adentro con Cristo? Aquí está lo que dice el versículo 3. Mire por qué. Por eso que la Biblia tiene un contexto. ¿Por qué es que Santiago dice que tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? Y aquí viene el 3 y nos explica por qué estar gozoso en medio de la prueba. Y usted va a entender. Sabiendo, y aquí está el asunto, sabiendo o conociendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vaya. Hermano, por cuando venga prueba en nuestra vida, hermano, es imposible salir de la prueba de la misma manera que entraste. ¿Por qué? Porque la prueba en nosotros produce paciencia. Vaya. ¿Cuántos han ido una vez a pasar consulta, hermano? Casi todos, hermano. Todos estamos, la mayoría que estamos aquí, excepto los más jovencitos, somos chasis golpeados, chasis corroídos, como los carros que entran a Estados Unidos, usaditos confiables. Miren, así que todos hemos ido alguna vez. Pero qué aflicción que nos da que nos diga el doctor, fíjese, don fulano, que quizás lo voy a dejar unos 3 días en observación porque no lo puedo mandar a la casa. Usted quizás no se ha dado cuenta, pero usted está poco fregadito. No, doctor, una pastillita. No, es que no está de pastillita. Ocupa suero, hermano. A 3 guacales en la vena. Está bien jodido. No que nadie quiere ingresar. O usted dice, ay, qué bendición, voy a estar en el hospital, ¿me entiende? Aquí que allá, pues tranquilo, descansando. No, hermano, ahí no se duerme. Cada 3 horas, cada 4 horas, depende de la patada que le hayan pegado. Ahí está la enfermera. En las primeras horas de la noche prenden la luz por respeto. Aquí vengo, don Miguel. El pujido profundo de la inyección, hermano. Ya en la noche, ya en la madrugada,
ya no sentí porque quizás estás dormido y de repente sentí, ya no te dicen, no, me así dormido, y usted siente, dice una madrugada. Y de casualidad cuando le ingresa le ponen un nombre ahí, no le dicen el licenciado fulano de tal, no, el paciente. Mire que de entrada ya uno va con dedicatoria, dice el paciente. Y porque, hermano, el paciente, ¿se ha fijado usted, va? Hermano, el paciente. Pero que fíjate, doctor, que yo tengo unos compromisos para mañana, pero es que no le puedo darle el alta. Pero si usted me firma un papel y se muere, lleva el alta. O sea que estoy grave, así, ay, Dios mío, lindo. Y empieza la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, hay gente que dice, ay, hermano, yo fuera al culto, pero no tiene idea de lo ocupado que pasó yo. Mire, yo fuera a la vela, yo fuera a visitar al enfermo, pero que paso ocupadísimo. Y cuando está enfermo, y todavía un enfermo dice, a saber, ¿será que no se han dado cuenta los hermanos? Dice que estoy enfermo yo, no me han venido a visitar. Y él pasa ocupado y no ve a ni un enfermo y cree que en automático funciona eso. No, hermano, la gente cuando se da cuenta que está alguien dice, no, hombre, si ese me vino a ver, hay que ir, vos, pobrecito, hay que devolverle los 5 pesos que nos dio de ofrenda y nos van a ver. Pero lo que no visitamos a nadie ni anda reclamando es, hermano. Si cuando usted está alentado no visita ni un enfermo, da pena andar reclamando. Ajá, ¿dónde está el amor de Cristo? Y el suyo, señora y señor, lo escondió. No, dice la Biblia, lo que queráis que los hombres hagan con ustedes, haced vosotros con ellos. Dice la Biblia, el que quiere tener amigos, muéstrese amigo. La gente que dice, di que yo, la gente no me saluda, hombre. La gente es bien orgullosa, dice, no le hace amistad a uno. Revísese un espejo qué cara pone cuando ve a la gente. A veces nosotros creemos que tenemos una gran sonrisa y tenemos el ceño como que es acordeón fruncido y jetones con la gente. Y la gente dice, cállate, cipote, cállate, ese maestro va bravo. Y el cipote pasa de paso. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está diciendo Santiago? Que todos los creyentes que creemos en ese Dios que creyó Santiago, en ese Cristo que creyó Santiago, seremos probados. Pero dice como el oro fino, para ver si cómo estamos. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren qué asunto estamos aprendiendo. Dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, hermano, no hay cosa más preciosa que las pruebas, las dificultades y los grandes agüites que tenemos nosotros para ser formados. Mire, hermano, quien nunca ha conocido la escasez jamás apreciará la abundancia. Así de sencillo. No, hermano, mire, gente que nunca conoció, hermano, como dice pues, nunca conoció el tope de abajo, nunca aprecia las cosas. Hermano, gente que nunca hambrió no sabe el valor de una tortilla, hermano. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué es lo que hace para que nosotros valoremos las cosas? ¿Sabe qué? A veces nosotros, hermano, dicen, es que yo no tengo no sé, no puedo ni orar ni 2 minutos, no tengo que decir, no siento las palabras. Pierda la salud por un mes y que lo tengan en cuidados intensivos y que usted esté bien jodido y bien enfermo. Se va a dar cuenta que sí se aprecia la salud. ¿Y por qué desde hoy en la noche y de mañana en la mañana le decimos, Señor, gracias porque aunque sea todo patojo, aquí estoy, Padre Santo, y aquí estoy vivo todavía, respiro, no comí mucho, estoy medio desganado, pero las tortillas me las zampé en el desayuno y en la cena. Gracias, Padre Santo. Gracias porque gente de 20 años ya se murió. Yo tengo 51 y todavía ando dando lata. Así que alabado sea el Rey que nos ha regalado la vida, la abundancia, la misericordia. Hermano, apreciemos. Hermano, a veces en los hogares no estamos agradecidos, ni el hombre con la mujer, ni la mujer con el hombre. Pero hay mujeres solas, hermano, que les tocó crecer a sus hijos con pobreza, con situaciones.
Todo en la vida es complicado, pero ¿cuál es la manera, hermano? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. Dios no va a permitir que una hija de Él, que un hijo de Él sea una persona, escuche, irresponsable en su propia vida. Le mandará pruebas para formarlo. Es más, el libro de Hebreos dice que Jesucristo dice que aprendió obediencia a causa del sufrimiento. Hermano, el sufrimiento en la vida es una realidad. Y el sufrimiento nos ayuda, ¿sabe qué? A tener un verdadero panorama. ¿Quién es Dios para nosotros? Escúcheme bien. Mas tenga la paciencia sobre completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice, cosa alguna. ¿Qué es lo que produce las pruebas? Produce paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? Aquella paciencia, dice, para que seáis perfectos y cabales. Le voy a traducir esa palabra en buen salvadoreño. Hermano, gente madura y responsable. Gente madura y responsable, hermano, porque cuando uno ya padeció algo, cuando uno ya sufrió, cuando uno ya, como dice, pegó con la piedra en los dientes, escúchame bien, tiene otra actitud. Si es completo. Si es cuerdo, tiene otra actitud. Cuando mira a alguien padecer una causa o un problema, no es el primero que va con la hacha y lo pica, sino que se mira a sí mismo. Gracias, Padre, porque no he caído ahí. Hermano, si David siendo rey dijo: Señor, no me des tanta riqueza, no voy a hacer que blasfeme y diga que no te ocupo. Ni me des tanta escasez y tanta pobreza, no voy a hacer que extienda mi mano y robe. Ese sí sabía su lugar, ¿no? Pero a veces nosotros, mira esa voz. No, hermano, no se complique la vida. Dios tiene procesos para mí, tendrá procesos para usted, pero nosotros calladitos. Señor, de tu Espíritu Santo fortalezca la vida de mi hermanita, de mi hermanito, de la siervita, del siervito, que Dios les dé la fuerza para el santo, que no falte. Y de repente, hermano, aquí estamos. No le podemos dar mucho, pero estamos orando por usted. Y aquí va la palmadita en la mano. Aquí está, aunque sea este fresquito de piña. Aquí está este tolito, pero aquí estamos. No se ocupa mucho, pero si nos pongamos en los zapatos. ¿Y por qué, hermano? Porque Cristo sabía que estábamos muertos en delitos y pecados. Y por su amor estamos aquí. Y nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Por eso. Y Santiago nos enseña esta verdad, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esa cosa alguna no está hablando de pisto usted. Está hablando que tenemos una madurez, escúchame bien, hermanos, y somos perfectos y cabales. Que se me da madurez en nuestra vida. Sabemos entender los tiempos. Este mismo que te predique quizás en un tiempo, hermano, puede ocupar tu ayuda. Decir, hermano, mire, ¿qué le está pasando? Lo veo desanimado, lo veo aquí. Usted me da, pero ¿cómo va a ser si este es el que nos predica? ¿Y usted cree que no soy hombre? ¿Y usted cree que no me tiemblan las patas? ¿Usted cree que soy Superman? No, hermano, soy otro patojito a la par suya, que por la bendita misericordia y ni sé por qué gracia puso Dios, esté predicándole yo aquí en esta iglesia. Pero no es porque sea más inteligente o más bueno que usted, no, es por su gracia. Ni yo mismo lo entiendo, pero Él nos ha dado la gracia para poder predicar la palabra de Dios. Pero eso no me hace superior a usted, me hace un necesitado más. Porque el diablo más le tira a uno, hermano. Escúcheme bien. Sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es ese grado de madurez? Que no nos falte cosa alguna, hermano. Que Dios está con nosotros, hermano. Y que usted puede entender los tiempos de la vida, las dificultades de la gente. Versículo 5. Mire cómo vamos entrando ya en esta carta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, me encanta la Biblia. Dice que la prueba nos traerá, dice, paciencia para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero como Santiago conoce, hermanos, que muchos de nosotros somos medios topados, entonces dice en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué significa eso? Que aún en las pruebas, que aún con las dificultades y los procesos normales y complicados que pasamos los cristianos, seguimos siendo los mismos.
y nos pasa una y nos pasa otra y no aprendemos. ¿Conoce gente así? Yo conozco uno. Yo no sé si conoce a usted. Yo conozco a uno. Le cuesta. Es que somos complicados. Nos pasa una, nos pasa otra y seguimos con una actitud incorrecta. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la pregunta es, ¿cómo darnos cuenta, hermano? Yo le pregunto una cosa, hermano. Revísese usted. Yo cuando estaba leyendo esta palabra en la mañana, yo me estaba revisando. ¿Cuáles son las situaciones más ocurrentes o problemas cotidianos que a usted le pasan seguido y usted bien sabe que no los ha podido corregir, y eso lo hace o la hace estar en líos dentro del hogar, en líos con los vecinos, en líos hasta con usted mismo, con sus hijos, con lo que sea, su compañero de vida o con su propia familia? Mire qué bonito lo que estamos aprendiendo con la palabra. Hermano, esto es oro. Esta carta de Santiago es oro puro. ¿Qué te dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hasta una canción, no sé de qué artista, de los viejitos que oíamos cuando éramos mundanos, nosotros decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ay, dije la señora, ya le dolió el dedo gordo a una hermana por aquí. y todavía dice, tropecé de nuevo con el mismo pie. Ese tiene falta de sabiduría. Entonces, hermanos, en la vida cristiana es para parar las antenas. Hermanos, Dios no quiere gente con la cabeza agachada. Dios quiere gente con la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Y cómo darnos cuenta? Revisando nosotros. ¿Por qué que vuelvo a caer en este mismo bache? ¿Por qué que de repente me estoy congregando, me siento bien en la iglesia y de repente me vuelvo atrás y me quedo acomodado? ¿Qué significa eso? La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarse como uno tiene por costumbre. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Yo soy predicador, pero si yo me quedo un mes sin leer la Biblia, sin hacer nada espiritual, vuelvo a agarrar las mismas mañas. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Un enfoque. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo así? Hoy es un buen día, llegando a la casa y diré, Señor, por la palabra que oímos hoy, yo estoy viendo que tengo un montón de líos. Que hay personas que tienen un panorama y una opinión de mí que quizás tienen razón. Porque el último que se da cuenta quién es uno, hermano, es uno mismo. Todo el mundo sabe que uno es así. Dice, no, hombre, cállate, que es bien. ¿Me entiendes? ¿Qué dice Santiago? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir? Que nos revisemos nosotros, que hagamos un autoexamen en nuestra vida, cómo estamos viviendo. A veces nuestros mismos hijos pueden decir, no, hombre, no le digas nada, más grande va a ser el problema. Y la gente se calla para evitarse un disgusto. Pero nosotros somos cristianos. Levanten la mano ustedes. Nosotros somos cristianos, hermano. Dice, y sin reproche, dice, el cual da a todo. ¿A quién le dice? A todo. Se lo pongo bien bíblico. La Biblia dice que la palabra de Dios dice, hace sabio al simple. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios dice, hace sabio al simple. Salvo otra opción, dice, la palabra de Dios hace inteligente al idiota. Se lo pongo en salvadoreño. O sea, el evangelio no puede hacerse tonto, hermano. Hay gente que dice, ya se hizo tonto, se metió evangélico. No, hoy va a ser vivo. Hoy sí va a ser vivo porque conoce la palabra de Dios. Dice, el cual da, ¿a quiénes, hermano? ¿A los bonitos? ¿A los que predican? No, a todos. Así que aquí, hermano, estamos todos delante de Dios. ¿Y cómo dice que da, hermano? Ama un poquito. Amando Miguel, para que no parezca idiota. Dame una migajita. No, dice a todos, abundantemente. Hermano, el evangelio, la Biblia, la palabra de Dios fue diseñada, hermano, posiblemente fue diseñada. La primera es ¿para qué? Para aplastar nuestro ego. ¿Y sabe qué? Y levantar nuestra vida espiritual, nuestro entendimiento bíblico. Y ahí uno sabe y conoce su lugar. A todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y mire qué lindo es esto, hermano.
dice que le será dada sin reproche. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que a veces le da consejo a alguien, pero lo regaña? ¿Me entiende? Gente que usted, mira, hombre, mire, te voy a dar un consejo. Y ya te dice, mira, esto no lo hagas, que callá, que ¿me entiende? Pero porque vos sos un gran tonto, que nunca te componés, que callá, que mira, y te levantas y te pasa. Hay gente que dice, y te será abundadamente y sin reproche. ¿Le ha pasado a usted que pide un consejo a una gente, hermano? Y la gente en vez de darle el consejo se pone a reír de usted. Vos sos eso, y a vos te pasó eso. Yo creí que vos eras vivo. No, hombre, si sos topado. Y usted dice, ay, Dios mío, ¿para qué le conté? ¿Qué es lo que dice Santiago? Deja de andarle contando tanto a la gente, que vos mismito te hinques de rodillas y le digas, Señor, mira lo que me pasa. Mira cómo vivo con mi compañera, con la familia. Mira los rollos que tenemos, Padre Santo. Danos sabiduría, Padre Santo. ¿Y qué nos va a dar Santiago en toda esta carta, hermano? Por eso le digo que la lea, hermano. La manera como debemos de vivir y comportarnos para no caer en falta de sabiduría. Y le será dada. Versículo 6. Pero mire cómo lo debemos pedir. Pero pida con fe. Con fe. ¿Y qué significa eso, hermano? Estar conscientes que la necesitamos, hermano. Yo necesito la sabiduría de usted y usted. La necesitamos todos. Dice, ¿qué con fe? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hermano, eso es como ir al doctor y pasar consulta y decirle, vaya que está la medicina, esta en la mañana, por la tarde. Y usted le dice, no, doctor, yo creo que no lo ocupo, No, hermano, entonces ¿qué anda haciendo con el doctor? Entonces de la misma manera dice, pida con fe, pero pida con fe. ¿Qué significa más? Que yo esta noche, personalmente, mi vida, soy un necesitado de más sabiduría de Dios. Así que usted agarra su parte, pida con fe, no dudando nada. Que no me ponga a decir, ay, si yo fuera como la hermana tal o como el hermano tal, quizás hoy mismo orara por sabiduría, pero porque yo soy bien vivo. Ya topó. Ya topó. Si no sabe discernirse quién es usted, ya topó. Entonces dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire cómo dice Santiago, aquel que pide y ora para Dios, pero no está seguro, que padece de algo y necesita una obra poderosa de Dios en su vida, en su casa, en su familia o en su salud, dice, pida no dudando nada. Es semejante, Santiago, como cuando usted tira una piedra en una poza, hermano. Tira la piedra en la poza, se zambulle la piedra y usted ve que salen unas rueditas redonditas y se van retirando y usted tiró la piedra y se pierden en la orilla del río. Así son las oraciones de gente que no ora con fe. Entonces, ¿cuál es la fe que usted tiene que tener según el contexto que estamos hablando? Hermano, para tener sabiduría. Y usted me dice, ¿para qué ocupo tanta sabiduría? Sencillo. Usted fue diseñado y yo para ser un instrumento para la gloria de Dios, para la bendición de su casa, sus vecinos y su familia. Y si no está ocurriendo, es que hoy yo reconozco que ocupo sabiduría de Dios. ¿Está qué bonita la Biblia? La palabra de Dios es preciosa. Y es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. Y aquí está la advertencia. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo como la mente mía es algo complicada cuando predico. ¿De dónde saca Santiago todas estas citas, hermanos, que tienen que ver mucho con Proverbios? Santiago, cuando lo vemos escribir estas cartas, era un prominente lector, ¿sabe qué, hermanos? Del Sermón del Monte y del libro de los Proverbios. Yo no sé por qué el Espíritu Santo hizo algo que a mí me encanta. Exactamente, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. ¿No será que todos nosotros necesitamos leer uno todos los días, hermano? Leer uno todos los días. Y hay meses que te van a sobrar dos.
Escúcheme bien esto, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, ¿qué está diciendo Dios? El que no reconozca que necesita sabiduría, dice Don Teo, jamás va a ser sabio. Jamás la palabra de Dios va a ser sabio al simple en él. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Miren lo que está sentando Santiago en este versículo 8. El hombre de doble ánimo, escúcheme, es inconstante en todos sus caminos. Vaya, vamos a definir qué es ser de doble ánimo. Son aquellas personas que se emocionan fácilmente. Dicen, no, ya va a ver, de aquí para allá y allá para acá, voy a convertirme en otra persona. Y empezamos a tomar decisiones en nuestra vida, hermano, y decimos, no, ya vamos a ver. Pero el día de mañana le cuenta a alguien, dice, fíjate que estoy pensando tal cosa. ¿Qué andas haciendo eso vos? Si vos no naciste para eso. No, hombre, ¿qué te andas complicando la vida? Y empiezan los desanimadores, que la Biblia le llama, que son, dice, como las aves del cielo, que significa el mismo diablo, robándonos una verdad de Dios para que sigamos en nuestro mismo fango y estilo de vida. ¿Qué dice Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe que hay gente, hermanos, pensando hace un año que va a buscar un empleo y nunca lo busca? Como dicen, ando buscando empleo pero rogando a Dios no hallar. Otros dicen, no, hombre, yo voy a cambiar de esta manera. Mira, ya identifiqué qué personas afectan mi vida espiritual. Dice, me voy a apartar un poquito de ella y lo primero que voy a hacer no es que me voy a correr de ellos. Los voy a empezar a evangelizar tanto y cuando vengan a la casa les voy a leer la Biblia, les vamos a leer la Biblia juntos. Le digo, muchos, el 80% de sus grandes amigos se van a retirar de usted porque a la gente no le gustan las cosas de Dios. Ahí es sencillo, ahí pone un panorama a usted, ¿quién le conviene? Hermano, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos enseña la verdad de Dios esta tarde? Hermano, que usted tiene que vivir a diario tomando decisiones de cosas que hacer y cosas que no podemos hacer. Y en esa constancia nosotros debemos tener. Por ejemplo, una de las cosas personales, hermano, que a mí me ha ayudado en mi vida, es que yo he decidido, es una decisión de años, una decisión de años. Usted mira, hermano, ¿cómo así? Una decisión de muchos años, servir a Dios. Usted mira, y cuando ha tenido problemas, sigamos adelante. Hermano, ¿y cómo hace cuando no quiere? Sigamos adelante. Y cuando hace como otro hermano le soluciona, sigamos adelante. ¿Y qué hace cuando lo menosprecia? Sigamos adelante. ¿Y qué hace cuando está enfermo? Sigamos adelante. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este servidor, mañana lo puedo yo decepcionar, hermano. Pero el Cristo que yo le predico, ese no decepciona a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es lo maravilloso del Evangelio. Y mire, este versículo 9, yo creo que aquí cierro, ya casi. ¿Cómo se va el tiempo predicando? ¿Cuánta gente ha escuchado usted, hermano, que dice, como yo soy pobre, a mí nadie me toma en cuenta? ¿Ha escuchado esa frase usted? Ahí está en la familia, hermano. No, sí. A mí no me toman en cuenta. Y la gente se siente frustrada. Y mire, hermano, cómo pone este versículo Santiago para todo. Mire, en las iglesias, hermano, en las iglesias hay de todo tipo de personas. Porque aquí no le podemos rotar, mire, aquí solo gente de tal colonia, gente, no, aquí usted tiene que traer esto o ponerle, decir, mire, aquí no aceptamos 5 centavos en una ofrenda. No, aquí nunca le hemos dicho. Aquí usted echa lo que Dios le pone en su corazón. No le decimos, mire, hermano, una ofrenda de honra nunca se la vamos a pedir. Mientras yo esté aquí, no se la vamos a pedir. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en la gente sabe que las iglesias tienen gastos, tenemos programas, hermanos, en esta iglesia, y mientras Dios siga poniendo en el corazón, como hasta este momento se ha hecho, hermanos, nosotros vamos para adelante. Pero tenemos que respetar, hermanos, tenemos que respetar, porque la Biblia nos enseña que la gente tiene que dar de acuerdo a la bendición que tiene, y el que no tiene para dar, que no dé, hermano. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Pero por qué? Porque el tesoro suyo no es la plata, el tesoro suyo es su alma. Y si usted ha entregado su vida a Dios, Dios va a hacer la obra. Y mire cómo dice aquí el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hay gente, hermanos, que no le gustan mucho ciertos temas que yo toco cuando predico. Pero yo me gusta predicar la Biblia. Y usted tiene que tener un entendimiento bíblico. Yo no voy a meterle un método de iglesia, no, tengo que darle la palabra. Mire lo que dice aquí. El hermano que es de humilde condición. Cuando hablo de humilde condición, hermano, no es que anda con la cabeza agachada, sino que es una gente de escasos recursos. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que nos da esta palabra en Santiago? Es vida práctica. Las iglesias, hermanos, en las iglesias va de todos los estratos sociales las personas que entran a una iglesia. Pero mire cómo es el Espíritu Santo con Santiago. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Se lo voy a explicar. Mire, dentro de una iglesia, hermano, hay de todo tipo de personas. Mire, nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios de conocer a dónde vive cada miembro de esta iglesia. Sabemos quiénes no vienen, sabemos cuántos vienen a los 15 días, y tenemos una idea de cuándo la gente viene. Nosotros conocemos a la gente de esta iglesia. Y vamos conociendo, y a medida va pasando la relación, que la gente que va llegando no sabe qué lugar vive aproximadamente, sabe su trasfondo social. Entonces, mis queridos hermanos, aquí, bíblicamente, según lo que estamos leyendo, la iglesia no es un lugar donde podemos dividir a la iglesia y hacer unas 4 filas, es decir, mire, hermano, los que van a echar una peseta, allá hagan la fila para que ofrenden. Los de $10 aquí, $2 aquí, $5 aquí, y los de 20 me los ponen allá sentaditos. Vamos a hablar con ellos después. Hermano, sería lo más estúpido bíblicamente hacerlo en una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el único lugar donde los títulos y la vanagloria de la vida y lo que podamos alcanzar en este mundo no lo podemos traer a la iglesia para jactarnos, porque eso está en la soberanía de Dios. Dios mismo, que ama a toda la humanidad, a unos permitió que fueran pobres, a otros permitió que tuvieran poco, a otros que tuvieran menos, y a unos los hizo millonarios porque Dios es el que da las riquezas. Pero eso es en su sabiduría y soberanía. Él no tiene que darle cuenta ni explicaciones a nadie. Por eso es que está diciendo Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Se lo voy a explicar para que lo entiendan. Hermano, y aquí, en buen salvadoreño, le voy a decir esta palabra que suena feo: vale chonga quien tenés a la par. Pero el licenciado tal, dueño de tal empresa, y aquí, allá. Aquí, gracias a Dios, solo acabuches, a ver. Pero hay gente, hermano, que cuando llega una gente con dinero, y Santiago habla de esto en esta carta, dice, ay, viene dos fulanos, viene la silla, sacudísela. Y viene la hermana que de con delantar bien campante, ¡pum!, se siente una gran polvazón en la silla. Y sale como que estaba en la hornilla, se sentó toda talqueada. Y nadie pudo, pero como es de un fulano, cuidadito, cipote, no camine, le van a chocar los zapatos al siervo. Vale madre, diga conmigo, vale madre, no podemos hacer eso, porque aquí en el que no tiene nada y el que tiene mucho o el que tiene poco, el Espíritu Santo mora en él. Así que esa es la bendición del Evangelio, hermano. No es por clases sociales. Dice, gloríese en su exaltación. Y va al 10, vea el 10, qué bonito para que entendamos los dos. Pero el que es rico, ay, en una iglesia, hermano, adelante, hombre, que pastor, le presento, mire, este es el. Aquí todos comemos tortillas y frijoles y guajadas, aquí no hay problema. Que estamos tranquilos. Pero el que es rico, dice, gloríese en su humillación, porque él pasará, dice, como la flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? Que el pobrecito que no come tanto sancocho ni tanta carne porque no le ajusta el pisto,
no cierta tanta carne. Y dice, y aquel dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Si el rico ese se muere más luego, vi que come de todo, pues, y puede comprarlo todo. Y el pobre pasa medio en ayuno y dice, ay, pobrecito, me quitamos la vela de don fulano, vi que y era menor que mí, hombre, yo tengo 80, de 60 se murió don fulano, y tenía, va. Ay, ¿qué le pasó a don fulano? Se murió don fulano. ¿Y qué dice? Que el rico se gloríe en su humillación. ¿Qué significa? Que el pobre y el rico en la iglesia y en la gracia de Dios son iguales. Miren lo que dice el 11: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí, así que no vale mucho. Yo una vez hace años prediqué este versículo y me encantó algo que se me ocurrió decirle a la gente. Dios hace algo cuando la gente pobre entra a la iglesia. Porque uno dice, ay, aquí hermanito, que no sé qué, va, que me da pena sentarme en la parte de fulano. Y todos tenemos esos complejos así, hermano. Complejos así. ¿Sabe qué hace Dios, hermano? Como el rico en la sociedad está en el pedestal arriba, que todo el mundo lo respeta, le dice Dios, bájeme el rico del ascensor y póngamelo aquí. Y aquel, como está humillado, que dice que está con complejo, hoy súbanlo arriba. Dice que el pobre se gloríe en su exaltación. Y te dice, mira el patrón, aquí está vos. Aquí está el patrón, mira. Y dice el predicador que para el mismo lado vamos. Y si este rico no se pone las pilas y no se consagra a Dios, ay, va para el infierno, patrón. Y con tanta plata que tiene, y allá no hay refri, patrón. En el infierno no hay refri para que le den buena comida. Qué lindo es el evangelio, hermano. Así que uno cree que es una buena hora para darle aplausos a Dios, que aquí no importa de dónde viene. Por eso dice, no me importa de dónde tú vengas ni tu raza lo que tú tengas, hermano. ¿Sabe por qué? Esa es la gracia del evangelio. Póngase en pie. Ya mi señora me enseñó el reloj. Démosle a orar. Padre, gracias por tu palabra.